Hoy vamos a tocar un tema bien interesante que se llama el propósito de la creación. Cuando tú escuchas el nombre del propósito de la creación, dime qué se te viene a la mente, qué piensas enseguida. Fíjate, el martes pasado estuvimos hablando de Jesús sigue sanando hoy, que hablaba del libro de Oseas, el capítulo 14 del 1 al 4. Y pudimos ver cómo Jesús, o más bien cómo esa enseñanza nos habló en el sentido de cómo o qué hace Jesús más allá de sanar físicamente a una persona. Y lo más interesante es que cada uno de estas clases, más o menos las últimas 3 clases, nos han estado hablando de algo en específico y nos han estado hablando de un libro en específico, y es más que nada el libro de Isaías. Y hemos estado estudiando durante las últimas casas de vida, estas sesiones de los martes, el libro de Isaías. Y yo pienso de que no es por casualidad. Mira, para el reino de los cielos nada es por casualidad. Todo tiene un propósito y todo tiene un fundamento. Todo sucede por algo. Y si estamos siendo dirigidos en este libro de Isaías es por algo. Y yo he estado investigando y hemos podido entender que el libro de Isaías está dividido en 2 partes, en 2 secciones que nos hablan de 2 perspectivas. Y fíjate, este libro de Isaías, la primera parte, que es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39, habla del juicio de Dios sobre su pueblo a raíz de todo lo que ellos habían cometido, o mejor dicho, a raíz de ellos haberse separado de Dios. El juicio que iba a venir sobre ellos y todo lo que iba a suceder durante todo ese tiempo. Y la segunda parte de este libro de Isaías, que desde el capítulo 40 hasta el capítulo 61, vemos otra perspectiva. En el capítulo 40 hasta el 61, vemos lo que viene a ser, es como que se le dice, es como el anuncio del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo que desde el capítulo 40 hasta el 61 se empieza a anunciar? Algunos les dicen que, como te mencioné ahorita, algunos les dicen que este pedazo del libro de Isaías, o esta segunda parte del libro de Isaías, empieza a anunciar algunos hechos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, precisamente en el capítulo 40, del versículo 3 al 4, nos habla, ¿sabes de quién? De Juan el Bautista. Cuando nos habla de Juan el Bautista, que vendría aquel que enderezaría las aceras, que abría paso, aquel que iba a bajar las montañas, o en otras palabras, aquel que le iba a dar entrada a Jesús. Y también en el capítulo 53 nos empieza a hablar de la crucifixión de Jesús. O en otras palabras, esta segunda parte del libro de Isaías le anuncia a ese pueblo una salvación, una liberación, no tanto del cautiverio en el cual ellos estaban en Babilonia, sino de una solución literalmente a todos sus problemas, a todos los problemas que ellos estaban atravesando como generación desde el tiempo de Egipto. Lo que te quiero decir es que en esta segunda etapa del libro de Isaías, que es lo que vamos a empezar a estudiar, o ya hemos estado estudiando, es cuando Isaías inicia o empieza a anunciarle a esta gente ese amor de Dios a través de Jesús. Y fíjate, lo más interesante de todo esto es que Isaías empezó a anunciar esto 150 años antes de que sucediera todo lo que Isaías había dicho. En otras palabras, cuando Isaías estaba profetizando esto, ellos no necesitaban
ninguna liberación de nada. Ellos no necesitaban ningún consuelo de Dios. Ellos no necesitaban de que Dios les consolara o que Dios les prometiera algo. Ellos no necesitaban la promesa de un Jesús, o mejor dicho, ellos no necesitaban que se les profetizara una liberación, porque en ese momento no había necesidad de ser liberados de nada. Pero ya Dios estaba anunciando a través de Isaías algo. 150 años antes. Es por eso que cuando tú hoy recibes una palabra, como hemos estado estudiando en este ayuno, en Daniel, fíjate en el capítulo del día de ayer, en el capítulo número 7, lo último que él dijo fue que después de ver todas estas cosas, él guardó todas estas cosas en su corazón. O mejor dicho, cuando él dice que él guardó, fue que no se olvidó de lo que se le fue profetizado y lo guardó en su corazón, porque él estaba seguro de que iba a acontecer y de que iba a suceder. Y fíjate, precisamente Daniel en ese momento estaba en Babilonia y se le había sido profetizado algo que todavía no había sucedido, incluso que todavía para nuestros días algunas cosas de las que se le profetizó a Isaías no habían sucedido, o mejor dicho, no han sucedido todavía. Yo te hago la pregunta: ¿estás tú seguro de que va a suceder? ¿Qué tan seguro estás tú? ¿O qué tanta fe hay en tu corazón según las promesas de Dios? De la misma manera, hazte la pregunta hoy: ¿cuál es el propósito de Dios de la creación? O mejor dicho, ¿cuál es el propósito de toda esta historia? ¿Cuál es el propósito de que tú y yo hayamos nacido? ¿Cuál es el propósito de que se hizo un mundo? ¿Cuál es el propósito de que se hizo una tierra? ¿De que se hicieron estrellas? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de que tú estés aquí viendo hoy este en vivo? ¿Cuál es el propósito de que tú estés allí al lado de tu esposa, de tu esposo? De que tú estés allí con tu pareja. ¿Cuál es el propósito de que tú estés allí con tus hijos? ¿Cuál es el propósito de que exista el tiempo, de que exista alimentarse, de que exista un oxígeno? ¿Cuál es el propósito de que tú tengas que dormir? ¿Cuál es el propósito de que tú tengas la necesidad de creer en algo? ¿Cuál es el propósito que existe detrás de todo esto? Y hoy vamos a aprenderlo. Fíjate, en todo este libro de Isaías, Isaías le estuvo anunciando al mundo un propósito. Isaías le estuvo anunciando al mundo el propósito precisamente de esta gente que estaba en Babilonia, o mejor dicho, en ese momento de la creación de Dios. ¿Y cuál era la creación de Dios? Era su pueblo. ¿Y cuál era el pueblo? Era el pueblo de Israel. Pero fíjate, no solamente tienes que dejarlo hasta allí, más bien ahora toma eso y tráelo a tu vida, porque ahora no solamente es con el pueblo de Israel, ahora tú también eres su pueblo. Efesios nos dice de que ahora no somos hijos de Dios por circuncisión, sino por la fe en Jesucristo. Y todo aquel que cree en Jesucristo se convierte también en hijo de Dios. Y yo lo que te quiero explicar aquí es que todo esto está enfatizando, o en otras palabras, está anunciando a Dios. Qué maravilloso es poder entender todo esto. Y cada vez que Dios le hablaba al pueblo de Israel, en este libro de Isaías, le mencionaba muchas veces estas palabras. Y te la voy a decir aquí. ¿Sabes cuál era la palabra que siempre Dios mencionaba? Era no temas. Y no solamente le mencionaba la palabra no temas, sino que también demostraba la grandeza de Dios. Si vemos en el capítulo 41, en el versículo 10, muchas veces Dios le dijo no temas. En el capítulo 13, en el versículo 13 al 14, nuevamente Dios le dice, no temas. La pregunta es, ¿ellos de qué tenían que temer? O la pregunta es, en ese entonces, los judíos, ¿a qué tenían que temerle? ¿Cuál era la necesidad de sentir temor? Precisamente había un temor. ¿Sabes por qué? Porque en ese entonces la tierra estaba siendo repartida. En ese entonces el mundo estaba siendo conquistado. Todo lo que eran los otros imperios, llámese el imperio acadio, el imperio sumerio, el imperio egipcio, el imperio asirio, todos estos imperios que para los judíos eran gentiles, o en otras palabras, para los judíos
esta gente no eran sus hermanos. Esta gente no compartía lo mismo que ellos creían. O mejor dicho, en la actualidad, lo que tú crees, a quien tú le crees que es Jesús, mucha gente en el mundo no cree en eso. Miles de millones de personas no creen. De hecho, saben que existe un Jesús, como Nicodemo se lo dijo a Jesús. Nosotros creemos que quizás tú eres el enviado de Dios, pero no puedo creer en ti, porque mis ideales, mis principios o mis costumbres están por encima. Por lo tanto, yo no puedo creer en ti, Jesús. De la misma manera, toda esta gente había visto cómo este pueblo había sido rescatado y liberado de Egipto, había atravesado un desierto, había conquistado una región que era la región de Canaán, donde habían gigantes, donde habían gente poderosa, pero que este pueblo con el poder de su Dios conquistó. En otras palabras, el pueblo de Israel en aquel entonces era como la tacita de oro, o mejor dicho, era como cuando se dice en el tiempo de antes en los mundiales, todo el mundo quería ganarle a Brasil, porque Brasil era como el invencible. Todos los países se ensañaban en el fútbol, se ensañaban en ganarle a Brasil. Buscaban la manera de humillar a este equipo. ¿Por qué? Porque se había levantado una envidia, se había levantado un sentir de que cómo era posible de que esta gente ganaba, y cuando ganaba lo hacía de una manera fascinante, lo hacía de una manera que realmente la gente podía admirar y la gente podía darse cuenta de que el fútbol que ellos tenían era un fútbol diferente, era un fútbol nuevo. Y ellos se transformaron o se colocaron como un blanco de las otras naciones o de los otros equipos de fútbol. Y todo el mundo entonces quería ganarle a los Ronaldinho, quería ganarle a los Kaká, quería ganarle a toda esta gente, a los Ronaldo, quería ganarle a toda esta gente. De la misma manera, en aquel entonces, Israel era un pueblo que la gente veía con ojos de admiración, pero que a la misma vez querían destruir, porque el Dios de ellos no era el mismo Dios al que toda la demás región adoraba. Es como nuestro apóstol nos lo dijo en el servicio pasado del domingo. Nos lo dijo, como él dijo, dice que él se encontró con una gente que estaba aquí para el tiempo de la JMJ. Y ellos le dijeron, pero lo que pasa es que tú estás mal porque tú no sigues las tradiciones del Papa. Y de la misma manera el apóstol le respondió, ¿a quién tú vas a seguir? ¿A un hombre o a lo que te dice la Biblia? Porque yo como hombre de Dios, yo te puedo decir también cualquier locura. Y en mi locura tú te puedes también perder, tú te puedes también ir al desastre. Entonces, de la misma manera, esta gente pensaba en aquel entonces con Israel. Lo que pasa es que la gente de Israel no hace las mismas cosas que todo el mundo en esta zona hace. Ellos son diferentes y tenemos que invadirlo y conquistarlo. Ese era el temor que sentían ellos. Ese era el temor que el pueblo de Israel estaba sintiendo, de que ellos se sentían amenazados porque eran diferentes. Es que el mundo le teme a todo lo que es diferente, y ese temor se convierte en envidia, en rechazo, se convierte en que tú te conviertes en un blanco, se convierte en difamación, se convierte literalmente en un blanco de destrucción. Por eso es que Jesús se lo dijo a sus discípulos, que a causa de mí serán vituperados, serán perseguidos. Y por eso es que en la actualidad la iglesia está siendo perseguida. Por eso es que en la actualidad tú te encuentras en una posición en donde muchas veces, yo te lo puedo decir con toda experiencia y seguridad, muchas veces podemos ver cómo el sistema, cómo el mundo se ensaña en destruir tu creencia, o más que tu creencia, tu fe. Cómo el mundo, el sistema se ensaña en desanimarte, en destruir tu ánimo, en destruir lo que tú crees, en destruir tu fe, en destruir tus planes en Dios. El mundo se ensaña en hacer esto. De la misma manera estaba sucediendo en aquel entonces. Entonces esta gente, al verse en esa situación, ellos pensaban, si estos reyes, si esta gente que son de otro lado nos están avasallando, nos están persiguiendo, si ellos logran
a conquistarnos o si ellos nos vencen, evidentemente el Dios de ellos también es real o es verdadero, y nuestro Dios verdaderamente no es fuerte o quizás no es verdadero. Y es como muchas veces nosotros pensamos de que porque estamos pasando una prueba y quizás no vemos a Dios precisamente en el momento en el que queremos, empezamos a pensar de que la prueba entonces es mayor, o que el enemigo que está detrás de esa prueba, llámese el banco, llámese el arrendador, llámese en tu comunidad, llámese el gobierno, llámese el sistema, llámese la enfermedad, llámese la economía, empezamos a pensar que entonces todos esos dioses son mayores que tu Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios te introduce en una sinergia, Dios te introduce en una posición en la cual Él te quiere demostrar que Él es grande, que Él es poderoso, y que los falsos dioses a quienes esa gente sigue son dioses de madera que a la larga no tienen poder. Mira, vámonos a Isaías capítulo 41. Ven conmigo rapidito. Isaías capítulo 41 dice así, en el versículo 10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te escogí, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira lo que dice el 13 y el 14. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. ¿Por qué Dios les está diciendo todo esto? Es como te estoy mencionando. Es como que si ahorita mismo hay muchas personas que están en camillas, hay muchas personas que están consumidas por la fiebre de este virus, hay muchas personas que físicamente se sienten mal, hay muchas personas que ahorita mismo están siendo avasalladas económicamente, hay mucha gente que en medio de esta situación necesita esa palabra: no temas, yo soy tu Dios. ¿Y por qué Dios entonces te está haciendo sentir miedo? ¿O por qué esta situación entonces te está haciendo sentir temor? ¿Sabes por qué? Para demostrarte entonces después la grandeza de Dios y para demostrarte la falsedad de toda la amenaza que esta situación pueda traerte. Mira, vámonos al capítulo igual 41, al versículo 29, para que te des cuenta. Mira lo que dice el 29. He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Mira lo que te dice el versículo 42 del mismo capítulo. Dice así, el capítulo 42, en el versículo 8. Mira lo que te dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a estas esculturas. Mira también lo que te dice el 17: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. En otras palabras, Dios, o cuál es el propósito de Dios para su creación. El propósito de Dios en su creación es que nosotros nos convirtamos en herramientas de poder, o que nosotros nos conquistamos en el ejemplo poderoso de la conquista de Dios. Que tú y yo nos conquistamos en ese espejo que revela que Dios sacó a un hombre del virus, a un hombre que estaba a punto de la muerte, a un hombre que estaba a punto del fracaso, a un hombre que estaba a punto de irse al sepulcro, a una mujer y un hombre que estaban a punto de separarse, a un hombre que estaba sumergido en las drogas, estaba sumergido en vicios, estaba sumergido en mujeres, a una mujer que estaba sumergida en la depresión, a una persona que estaba sumergida en el satanismo, a una persona que estaba sumergida en el lesbianismo, a una persona que estaba sumergida en el homosexualismo, a una persona que no tenía sentido de identidad,
a una persona que tenía sensación de rechazo a toda esta gente. Cuando después Dios demuestra el poder de su poder y restituye a todas estas personas, la saca a la luz, entonces le demuestra a todos estos ídolos, le demuestra a todo este sistema que Dios era el verdadero Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios le quiere demostrar al mundo algo. Dios le quiere demostrar al mundo un poder. Dios le quiere demostrar al mundo su poder. Pero te necesita a ti. Dios necesita en la tierra ejemplos. Por eso en un inicio tomó a este pueblo de Israel y lo hizo famoso, el pueblo famoso del desierto. Allí Dios empezó a demostrar ya su poder. Y ahora en Isaías les estaba diciendo algo a través del segundo bloque que te acabo de explicar. Dios les estaba dando el martillo poderoso que ellos necesitaban. Dios les estaba dando la última herramienta eficaz, la última herramienta más poderosa, o mejor dicho, el poder más grande que existe en este mundo para demostrar entonces el poder de Dios. Se llama Jesús. Y cuando tú te montas sobre Jesús, tú empiezas a demostrar, como dice el título, vamos a leerlo. Dice el título, el propósito de la creación. Y entonces tú te conviertes en ese propósito de Dios. Tú te conviertes en una creación que tiene un propósito de manifestar el poder de Dios. Ese es el propósito por la cual tú naciste en esta tierra. Ese es tu propósito por la cual tú estás aquí respirando. El propósito es que los hijos de Dios tienen y van a recibir la capacidad de manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero ese reino de los cielos, ¿sabes cómo se manifiesta? Cuando la tierra empezó a hacerse, a construirse, a crearse la tierra, dice que el versículo 1 dice que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Bien, estamos bien hasta ahí. Pero en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó entre el versículo 1 y el 2? ¿Qué pasó si en el versículo 1 todo estaba bonito, todo estaba lindo? Pero en el versículo 2 todo empezó a destruirse, todo empezó a desordenarse, empezó a vaciarse. Es que cuando tú eres una creación de Dios, o mejor dicho, cuando tú eres criatura, cuando me refiero a criatura, es que eres una simple creación básica. Eres un humano más que respira el oxígeno que de hecho Dios también creó. Después de eso, Dios hace que muchas personas en la tierra pasen tribulación y dificultad, como ese versículo 2 en donde la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y sabe para qué Dios produce eso? Para que entonces en el versículo 3, mira lo que dice el versículo 3, te vas a ir para atrás conmigo. Dice el versículo 3, y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla. Por eso es que cuando Dios te escoge, Dios te dice, tú eres nación santa, pueblo escogido, o mejor dicho, pueblo separado, que te separé de la tiniebla y te traje a la luz. ¿Y tú sabes quién es esa luz? Dice Juan también en el capítulo número 1, y dice que Jesús fue la luz y que aquella luz prevaleció sobre las tinieblas.
y que las tinieblas no pudieron prevalecer contra él. Y que esa luz entonces fue la luz de los hombres. Y que los hombres fueron guiados y que esa era su vida. Es entonces cuando tú tienes que poner tu luz sobre la mesa. Es lo mismo cuando se dice: construye tu casa sobre la roca. Y tú sabes quién es la roca de la iglesia: Jesús. No construyas tu casa sobre la arena. Cuando tú construyes tu casa sobre la arena, la estás construyendo. En el versículo 2, el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estás en el abismo, no puedes alcanzar las aguas del Espíritu de Dios porque estás en tinieblas. Precisamente Dios te coloca en esa posición para que la gente vea, para que el mundo vea que tú no eras nada, que tú no servías, que tú no tenías ya salida, de que esa gente verdaderamente Dios los abandonó, de que esa gente verdaderamente Dios no está con ellos, de que verdaderamente esa gente que decía de que Dios era su salvador era pura mentira, o que verdaderamente cuando vean al vicioso, cuando vean a la prostituta, cuando vean al homosexual, cuando vean a la lesbiana, cuando vean al indigente, cuando vean al hombre mujeriego, cuando vean a esa familia destruida, cuando vean todas esas cosas, cuando vean esa casa separada, cuando vean a esa nación sumergida en el pecado, cuando vean todo eso, pero después vean el poder de Dios que los sacó del abismo y que hizo que su luz prevaleciera más por encima de todo eso. Cuando eso pasa, déjame decirte que tú te conviertes en el propósito de la creación de Dios. Y es que este es el tema. Por eso es que Dios le decía a ellos: ¡ey, aguanten! No temas, porque yo quiero demostrar mi grandeza y yo te necesito a ti, porque tú vas a ser el ejemplo, tú vas a ser el espejo, tú vas a ser la demostración de mi poder en la tierra. Mira, acompáñame a Isaías 43 rapidito. Mira lo que dice Isaías 43, versículo 7. Nos dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios te hizo para su gloria. Dios te hizo para demostrar su poder en la tierra. Y si ahorita mismo tú necesitas el poder de Dios, levanta tus ojos y dilo: Señor, yo quiero ser la demostración tuya en la tierra. Yo quiero que esta prueba, que este desierto por el que yo estoy pasando, se convierta en la demostración de que existe un Dios vivo, de que existe un Dios real, de que existe un Dios que salva, de que existe un Dios que sana, de que existe un Dios que restituye, de que existe un Dios que saca del abismo, que te saca del anonimato y te lleva a la luz, a esa luz. Ese es tu propósito en la tierra. Ese es el propósito de tu creación. Mira lo que dice el capítulo 10. Vámonos a Isaías también. Capítulo 10. Mira lo que dice. Vámonos al versículo 14. Dice así. No. Vámonos a Romanos. Romanos. Ve conmigo a Romanos. Acompáñame. Romanos 8:7. Mira lo que dice Romanos 8:7. Dice así. Dice: por cuanto los designios de la carne. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se juntan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7. Poderoso. Y si nos vamos de nuevo a Isaías 43, ahí mismo en el versículo 10, en el capítulo 43, perdón, vámonos al capítulo 43. Mira lo que dice aquí.
Dice así, en el capítulo 43, en antes leímos el 7 que decía: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Mira lo que dice el 10. Vosotros, oye bien, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni será después. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos. Tú eres testigo de Dios. Dice Jehová que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Y por último el 14 dice: así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel: por vosotros envié a Babilonia, e hice descender con fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves que se gloriaban. Quizás tú te encuentras en un Babilonia espiritual ahorita mismo, pero Dios te va a llevar allá para demostrar su poder. O Dios te tiene en esta situación para demostrar su poder. Y aquellos que estaban orgullosos en sus naves, aquellos que estaban orgullosos como los caldeos. ¿Tú sabes quiénes eran los caldeos? Los caldeos precisamente fue la segunda civilización que existió en el mundo. Los caldeos, en ese momento ellos estaban orgullosos, que era gente que se sentía poderosa, como muchas veces el sistema se siente, como cuando te llaman del banco y esa persona piensa de que tiene dominio sobre ti, o como cuando te llama esa persona que te persigue y aquella persona piensa de que su orgullo, como está por encima de ti en un estatus social, puede avergonzarte, puede humillarte, pero ¿sabes qué? Dios te mantiene en esa posición para después avergonzar al mundo, para después avergonzar a los que se creían sabios. Por eso es que Dios llama a los viles y a los menospreciados, para avergonzar a los que se creen sabios de este mundo. O en otras palabras, Dios quiere que esto que tú estás pasando se convierta en un testimonio de poder. Dios quiere que esto que tú estás pasando se convierta en un ejemplo de inspiración para otros, para que otros vean de que verdaderamente Dios es real, de que verdaderamente Dios existe, de que verdaderamente nosotros somos coherederos en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Romanos nos lo dice, que seremos juntamente crucificados con Jesús y sepultados con Él, pero que cuando Él resucite vamos a ser coherederos de su reino, y no solamente en el cielo, sino también desde la tierra, como el apóstol nos lo dice. Dios está preparando un testimonio, Dios está acumulando un libro de tu vida, Dios está preparando una carta para el mundo. Por eso es que tú eres carta abierta, por eso es que tienes que guardar tu testimonio, porque el mundo lo va a ver, porque el mundo necesita ver el propósito de la creación de Dios. Y tú eres el propósito de la creación de Dios. Tú que estás allí, siéntete orgulloso, porque no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. Dice, ahora sí entendemos cuando leemos el versículo base, que es Isaías 43:7, dice: y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios te creó, te formó y te hizo. Por eso es que antes hay que ser para hacer. Tú no puedes hacer nada de lo que no estás hecho. El diamante o una perla no tiene valor sin antes ser procesada. Por eso es que Dios se lo dijo al pueblo de Israel: yo te he introducido en el desierto para ver de qué estaba hecho tu corazón, para ver si había de creer en mí o no, porque más adelante necesito un mayor nivel de fe. O mejor dicho,
necesito que demuestres el reino aquí en la tierra. Si allí donde tú estás, tú pensabas de que tú no eras nadie, tú pensabas de que tú no tenías valor, si tú pensabas de que tú estabas olvidado, de que tú estabas olvidada, tú pensabas de que ya el tren te había dejado, tú pensabas de que habían personas que te habían pasado al lado como un auto de carrera, tú sentías de que Dios se había olvidado de ti, tú sentías de que ya tú no tenías esperanza, tú sentías que el ministerio que Dios te había llamado ya se pasó, ya se olvidó, tú sentías todas estas cosas. Déjame decirte que no, déjame decirte que no, déjame decirte que no, porque Dios está preparando un testimonio grande. Dios está preparando una excusa grande para demostrarle al mundo, a través de ti, siervo que me escuchas, para demostrarle a la gente que verdaderamente Dios está contigo, que verdaderamente Dios habla a través de ti, que verdaderamente tú oyes la voz de Dios, que verdaderamente Dios está haciendo cosas a través de tu vida. Pero Dios necesita un testimonio, Dios necesita un ejemplo, Dios necesita demostrar que alguien estaba en el abismo y que después fue ascendido a la grandeza, como lo hizo Jesús. Dice que Jesús, cuando murió, bajó al Hades, bajó al infierno y tomó cautiva la cautividad y la llevó al Padre, al tabernáculo eterno de todos los siglos, y allí se consumieron el pecado de todos los siglos. Y entonces, como dice Hebreos, ya no era necesario el animal, o ya no era necesario una expiación de un animal que tapara el pecado cada año, porque evidentemente si cada año esta gente hacía eso con un animal, ese animal no estaba perdonando los pecados. Dios necesitaba enviar a alguien que se llama Jesús. Por eso es que en esta segunda etapa de Isaías, de su libro, anunció a Jesús. Cuanto más tú tengas a Jesús en tu corazón, más rápido se acelera el propósito de tu llamado. Más rápido se acelera el propósito por la cual fuiste creado y creada. Entre más crezca la semejanza del varón de Jesús en tu vida, más rápido. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en que Jesús fue ascendido en esa cruz, cuando Jesús fue ascendido en esa cruz, cuando Jesús estaba abajo de la cruz, todavía no se había consumido todo. Cuando Él estaba ahí encima de esa cruz, que los romanos que estaban ahí abajo lo vieron, hubo un momento cuando Jesús entregó lo que Él era, que el velo fue rajado. Un soldado de ellos pudo reconocer la majestuosidad de ese hombre que estaba trepado en esa cruz. De la misma manera pasa contigo, siempre y cuando tú te subas en esa cruz. Pero mientras tú estés debajo no va a pasar nada. Tú tienes que subirte en esa cruz. Y yo no hablo de una cruz física, yo hablo como le pasó a Jesús. Jesús nadie lo mató. Jesús, ninguno de estos soldados lo mató, porque cuando estos soldados intentaron fracturar su rodilla para que terminara de morir, ya estaba muerto Jesús. Jesús entregó su vida, Jesús murió a Él. Y es lo que hoy tú tienes que hacer para ser testimonio o para ser propósito de la creación de Dios. Porque cuando Jesús muere, ese velo fue rajado. Cuando tú mueras a ti, tú te vas a convertir finalmente en un testimonio glorioso y te vas a convertir en un ejemplo en la tierra del reino de los cielos. Ese es el propósito de tu creación. Mira, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En Génesis 1, capítulo número 1, versículo 1, como le dije antes. Dice: después de crear todas las cosas por medio de su palabra, Dios creó al hombre y a la mujer para que se encargaran de todo lo creado. ¿Te diste cuenta? Tú no fuiste creado simplemente para respirar y para comer. Tú fuiste creado para ser esa persona que se va a encargar de lo que Dios creó o de lo que Dios edificó.
Cuando Dios empezó a hacer el hombre, a Adán, Dios le dio la autoridad para ponerle nombre a cada animal y bestia que existía. ¿Tú sabes lo que es eso? Cuando nosotros escuchamos esto, de que Dios le dio la autoridad a Adán para ponerle nombre y que le dio la autoridad para enseñorearse sobre esto, quizás cuando escuchamos esto nos recuerda como a clases de escuela dominical, o nos recuerda como a película o cómica bíblica de niños, de que le puso nombre a los animales. Pero realmente esto no es relajo. La tarea que Adán recibió era una tarea de tal importancia que hasta la actualidad tiene sentido. ¿Tú sabes cuál era el animal que en el tiempo de Babilonia utilizaban para demostrar poder? El león. Lo que te quiero decir es que los animales han sido una creación de Dios, que Dios puso en la tierra para demostrar su poder. Cuando tú ves a un águila que extiende sus alas, puedes ver libertad. Es por eso que en muchos países que en sus escudos o en sus banderas ponen águilas. Cuando tú ves a un león, puedes ver fuerza. Cuando tú ves muchos animales, puedes ver una simbología de poder. Y si Dios le dio la autoridad o Dios le encargó esto a Adán, es porque Adán recibió una tarea muy importante. Y si Adán recibió esa tarea, y Jesús nos dice que nosotros haremos cosas mayores de las que Él hizo, y Jesús era simiente de Adán, quiere decir que sobre tus lomos, sobre ti, hay un propósito de vida, o Dios ha encargado sobre ti un propósito eterno, pero que en la tierra necesita consumirse, y que tú tienes la capacidad de hacerlo, porque como dice el versículo base, Él te ha creado, te ha formado y te hizo para enviarte. Por eso es que Dios a través de Jesús le dijo a sus discípulos: después que yo me vaya, quédense aquí, esperando al que venga el Espíritu Santo, para que les dé poder. Y cuando eso suceda, entonces salgan, vayan a Jerusalén, vayan a Judea, y entonces vayan a Samaria, y entonces a todas partes del mundo. Cada paso donde Jesús les envió, en cada momento demostraba un escenario. Jerusalén eran ellos, era su vida, era lo que ellos eran, era conquistarse a ellos mismos. Judea era el vecino, era la gente que estaba a tu alrededor, o mejor dicho, era tu familia, era tu primo, era tu papá, tu mamá, esa persona que todavía no conoce a Cristo de tu familia. Pero Samaria quiere decir la gente que muchas veces a nosotros no nos agrada, que muchas veces a nosotros no nos gusta estar con estas personas. La persona que habla mal de ti, la persona que te tuerce los ojos, que te mira mal, la persona que hace lo que sea para avergonzarte, esa persona se convierte en tu Samaria. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo samaritano en el tiempo de Jesús era un pueblo no visto como hermanos de los judíos. ¿Sabes por qué? Porque cuando Asiria invadió a Israel, al imperio del norte o al reino del norte, cuando Asiria invade Israel, en ese momento el pueblo de Samaria fue mezclado con gente de otras naciones. O sea que los asirios le hicieron esa maldad, cambiaron la genética pura que tenían, porque antes todo era físicamente, pero ahora Satanás cambia tu genética espiritual, o Satanás cambia lo que en tu mente hay que le pertenece al reino de los cielos. ¿Y cómo pasa eso? Cuando Satanás te introduce en un ecosistema o te introduce en un ambiente, en ese grupo de amigos, en ese grupo de amigas que tú y yo sabemos que no hablan nada bueno, que no practican nada bueno, que no van a lugares buenos, porque en estos lugares en cualquier momento se puede desatar una balacera. En estos momentos, en esos lugares en cualquier momento te pueden echar cualquier cosa en la bebida que te puede matar, te pueden pinchar con cualquier cosa que te pueden infectar. En estos lugares abunda el pecado. De la misma manera, este pueblo de Samaria fue mezclado, y lo que se produjo allí fue algo que no era puro,
fueron mezclados con gente de otros pueblos asirios. Fue la maldad que estos reyes asirios hicieron. Y como entonces el resto del pueblo de Dios o Judá vieron eso, lo catalogaron como gente que ya no eran sus hermanos, como gente que ya no eran gente igual a ellos. Por eso los apartaban, los rechazaban. Lo que yo te quiero decir, como dice la palabra, no dejes que el mundo te consuma, o no dejes que el mundo, esas amistades a ti te pierdan. Mejor haz que lo que tú crees lo compunja a ellos. Y cuando digo compungir, la palabra compungir es cuando el Espíritu Santo penetra allá en los corazones. Pero tú eres esa herramienta, tú eres el propósito de la creación de Dios. Y cuando en lugar de tú ser convencido o en lugar de tú ser desviado, tú vas a traer a estas personas de Samaria a la verdad. Es por eso que Jesús le decía a ellos: esperen, y cuando ustedes realmente ya sean formados, yo les voy a dar el poder para ir a Judá, para ir a tu Jerusalén, para ir a Judá, para ir a Samaria y entonces a todas las partes del mundo. O en otras palabras, cuando leemos nuevamente Isaías, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Si tú estás escuchando este en vivo aquí hoy, es porque tú has sido llamado, es porque tú has sido contado. Como dice la palabra, pueblo mío eres, nación santa, pueblo escogido, eres tú. Porque cuando eso pase, para gloria mía vas a ser creado. Te voy a crear, te voy a formar y te voy a hacer. Pero esto es a través de Jesús. Cuanto más Jesús entre en tu vida, el propósito de tu creación de Dios en tu vida se acelera. Es por eso que después de crear todas las cosas por medio de su palabra, Dios crea al hombre y a la mujer para que se encargaran de todo lo creado. El tema aquí es que en ese momento Adán estaba siendo formado, Adán estaba siendo instruido. Y más adelante te voy a decir qué fue lo que le pasó a Adán, por la cual le pasó lo que le pasó en medio de esa formación. Dice, el orden en que se produjo la creación, dice acá, nos indica que Dios creó todas las cosas para el disfrute del ser humano. El propósito de Dios en la creación fue revelarse al hombre, creando para el hombre y la mujer un mundo hermoso y dándoselo para que lo disfrutaran y dominaran, como te acabo de explicar todo. Pero después que creó Dios el mundo, Dios preparó de manera especial el huerto del Edén para el hombre. En el huerto del Edén no había muerte. Quizás Adán tenía millones de años viviendo. Y quizás durante todo ese tiempo Satanás estaba viendo cómo aquel hombre que fue creado, cómo se conducía, cómo se manejaba, cómo hacía las cosas, cómo practicaba las cosas, cómo hacía cada cosa que Dios le mandaba hacer, cómo hacía cada cosa que Dios le instruía. Satanás estaba ahí viendo cómo Adán era formado, cómo Adán y Eva eran formados, porque ellos iban a recibir entonces un encargo. Fíjate después, dice, Dios preparó de manera especial el huerto del Edén para el hombre. En el huerto no había muerte, donde no faltaba nada. Pero cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto, empezaron a experimentar la maldición de la muerte espiritual. Dice, pero el propósito de Dios se tenía que cumplir. Por eso envió a Jesús, su Hijo unigénito. ¿Tú sabes qué pasó aquí? Precisamente Adán y Eva estaban siendo formados, estaban siendo instruidos, estaban siendo capacitados, como tú y yo ahorita mismo estamos siendo capacitados, formados. Y en medio de eso Dios te envía un ejercicio. Dios siempre nos envía una prueba. Es como dice el dicho, la mujer dice, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. ¿Cómo Dios le va a dar paciencia si no ha entendido todavía que tiene que esperar? De la misma manera, Dios te está a ti hoy
preparando. Si tú estás en una prueba, cambia la mentalidad de sufrimiento, cambia la mentalidad de víctima, cambia la mentalidad de pobre yo y conviértete en un hombre inteligente. Conviértete entonces en un hombre que entiende lo que Dios está haciendo. Y en lugar de decirle, ay, pero Dios, ayúdame, en lugar de decirle eso, dile, Dios, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Ok, yo estuve orando, Dios, para que tú me dieras o para que tú me hicieras un hombre más responsable. Ok, ahorita mismo estoy atravesando una prueba en la cual tengo que demostrar responsabilidad. Ok, voy a ser responsable. Eso es lo que la prueba hace en tu vida. Te capacita. La capacitación se otorga cuando te entregan un diplomado. Ninguna empresa va a contratar a ningún técnico de nada si no tiene una capacitación o un certificado que demuestra de que ese hombre está capacitado en electricidad, en lo que sea. Cuando tú te vas a trabajar al canal, en cualquier cosa, ellos te piden un certificado de capacitación. Por lo tanto, tú no puedes entonces obrar en ese lugar. De la misma manera, Dios te introduce en una universidad y esa universidad se llama desierto, se llama prueba, se llama circunstancia, se llama problema. Si tú estás a la par de Dios, tenlo por seguro que es así. Y tenlo por seguro de que Dios te va a utilizar a ti como el propósito de su creación. Y le estaba pasando a ellos en el huerto del Edén. Dios los estaba entrenando, los estaba capacitando, les estaba enseñando todas las cosas. Les estaba enseñando cómo se hace cada cosa, cómo se hace las cosas que yo te he enviado, cómo se hace todo. Pero fíjate, hubo un momento que después que Adán peca, comiendo de la fruta que Eva le da, va a la presencia de Dios y se tapa. Lo dice Génesis capítulo número 3. Va y se tapa sus partes, se tapa la mujer sus pechos, se tapa el hombre sus partes genitales. Y Dios le pregunta esto: ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó de que eso da pena? ¿Quién te enseñó de que eso da vergüenza? Adán, dímelo. Yo no te he enseñado eso. Lo que pasa en ese momento es que Adán también le estaba prestando oído a lo que Satanás le estaba diciendo. Satanás en principio le dijo a la mujer: lo que pasa es que Dios no quiere que tú también sepas las cosas. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú también conozcas los misterios. Y evidentemente Dios te va a revelar cuáles son sus misterios. Pero Satanás es tan mentiroso que lo que hace es que te lo quiere demostrar a través de su sistema. Por eso es que Satanás se le llama el maestro del camuflaje, el maestro de la mentira, el maestro que transquiere las cosas. Y es que evidentemente, si tú y yo pensamos, el baile no es del diablo, bailar no es de Satanás. Dice que cuando David fue lleno del Espíritu Santo, dice que bailó tanto hasta quedar desnudo. Imagínate, el baile lo llenó del Espíritu Santo. En otras palabras, el baile o bailar es de Dios. Fíjate, cuando muchas veces pensamos que la música es de Satanás, cuando muchas veces pensamos que la música es del diablo, que los géneros son del diablo, de que el rock, de que muchas veces pensamos que la salsa, de que muchas veces pensamos que el merengue, la religión que Satanás también utiliza, te hace pensar de que eso es del diablo. ¿Y qué hace el diablo? Muchas veces te mete en ese camino y a la larga quedas escuchando lo que él creó. Porque evidentemente una de las cosas que hacía que el rey Saúl se calmara cuando los demonios los asediaban era cuando David empezaba a tocarle el arpa, cuando David empezaba a hacerle música. Y es que lo que pasa acá es que todas las cosas que Dios crea, evidentemente Dios te las quiere dar, evidentemente Dios te las quiere hacer demostrar para que tú las veas, para que tú las vivas. Pero ¿sabes qué hace Satanás? Lo cambia, lo prostituye, lo modifica. Satanás es un mentiroso. Entonces lo que él hace, que era puro, que era genuino del reino de los cielos, lo traduce en una mentira. Es por eso que ahora podemos ver canciones que destruyen a la mujer. Es por eso que ahora podemos ver canciones que destruyen los hogares. Es por eso que podemos ver canciones que dicen: si él te la hizo, tú también hácela. Es por eso que podemos ver canciones
de que yo y mi amante, y lo otro. Por eso que ahora podemos ver canciones del sistema que lo que están es sumergidas en una mentira del mundo de Satanás. Lo que pasa es que lo mismo Dios o lo mismo Satanás estuvo haciendo con Adán. En ese momento Satanás le dijo: come también del árbol. O en otras palabras, ¿para qué tienes que hacerle caso a ese Dios? ¿Para qué tienes que esperar la voz de Dios? ¿Para qué tienes que confiar más en Dios? Actúa ya, ejecuta ya. Pero no, Dios te dice: espera, confía en mí primero, porque te estoy formando y te estoy haciendo. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Y era lo que, aquí como te estoy explicando, dice: pero cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del huerto y comenzaron a experimentar la maldición y la muerte espiritual. Pero el propósito de Dios se tenía que cumplir, por eso envió a su Hijo Jesús, el Hijo unigénito, para salvarnos de la condenación eterna que produce el pecado, para que todos los seres humanos pudiéramos nacer de nuevo y comenzar una vida libre de toda condenación a través de la sangre de Cristo. Tú sabes que cuando tú entras a la presencia de Dios, tú entras allí y Dios te recibe. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve la sangre de Jesús sobre ti. De lo contrario, hace tiempo hubiésemos sido exterminados. Dice que en el Antiguo Testamento, cuando un sacerdote entraba a la presencia de Dios en el día de la expiación y no era santo, no estaba en santidad, dice que moría. Dice que le amarraban una campanita al tobillo para escuchar cada vez que se movía. Pero si esta campanita dejaba de sonar, esto demostraba de que la persona que estaba adentro ya no estaba caminando. Y si ya no estaba caminando, posiblemente estaba muerta. Y también le amarraban una soga al tobillo. Y cuando la jalaban, y si la persona que estaba dentro jalaba para atrás, demostraba que aquí estoy vivo todavía. Pero si nadie jalaba para atrás, era que estaba muerto. Y sacaban al sacerdote muerto de la presencia de Dios. Muerto cuando entraba al lugar santísimo. Pero el lugar santísimo, cuando Jesús muere, fue rajado. Ahora tenemos libre acceso en el nombre de Jesús a ese lugar santísimo, donde tus pecados son perdonados, donde Dios te crea, te forma y te hace el hombre y la mujer que Él quiere que tú seas, y donde Dios te convierte en un testimonio y en un propósito de su creación. Muchas personas yo le hago esta pregunta: oye, ven acá, séme sincero, ¿para qué nacimos? ¿Para qué naciste? ¿Para trabajar, para comer, para tener una familia, y al día siguiente para trabajar, para comer, y al día siguiente para trabajar, para comer, y al día siguiente para trabajar y para comer y vivir? No, tú y yo no nacimos simplemente para eso. Tú y yo nacimos para demostrar en la tierra que existe un reino. Tú y yo nacimos para demostrar en la tierra que existe una eternidad. Tú y yo nacimos para eso. Y si mucha gente en el mundo no tiene esta forma de pensar, tú eres la herramienta que Dios necesita en la tierra para demostrar eso. Anda a la presencia de Dios, llénate del poder de Dios, llénate de Él y abre tu boca, porque ese es el propósito por el cual tú naciste. Mira, los propósitos de Dios al crear la humanidad son 3. Mira lo que dice el primero. Dice: Dios creó al hombre y la mujer para su gloria, como dice Isaías capítulo 43:7, lo que acabamos de leer, que dice así: todos los he llamado de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Cuando Dios creó a Adán, quiso recibir la gloria a través de él. Por eso fue que en lugar de seguir escuchando a Dios, se adelantó, y en lugar de ser paciente, se precipitó. Fue como cuando le pasó a Saúl una de las veces, como habla el libro de Samuel, cuando iba a la guerra, cuando una de las veces que el pueblo de Dios iba a ir a la guerra, el pueblo de Israel, ellos necesitaban la bendición de un sacerdote, ellos necesitaban la bendición del profeta de ellos, pero el profeta no llegaba y la guerra ya venía. Se desesperaron, y en lugar de esperar al profeta de Dios, lo que ellos hicieron fue que ellos mismos hicieron la ceremonia. Y cuando hicieron la ceremonia, dice que
Después de eso, Saúl levantó su mirada y he aquí que venía Samuel. Saúl se perdió la bendición del Hijo de Dios, del hombre de Dios. Muchas veces nos pasa a nosotros también. Nos perdemos la bendición de Dios porque dejamos de creer en Él y nos apresuramos y tratamos de resolver entonces nuestras fuerzas. Tratamos de llamar al vecino, tratamos de llamar al político, tratamos de llamar a ese familiar que tiene dinero, tratamos de llamar a esa solución que tú y yo sabemos cuál es, para tratar de esquivar lo que está sucediendo en tu vida. Pero yo no te estoy diciendo de que tú tienes que ser una persona masoquista. Lo que yo te estoy diciendo es que cuando tú recibes la bendición de Dios o cuando tú recibes la solución de Dios, adelante o más adelante vas a darte cuenta de que esa solución de Dios era la correcta, de que esa solución de Dios era la que tenía la verdadera respuesta. Le pasó a Lot, y más adelante vamos a ver por qué le pasó a Lot. Fíjate, dice, cuando Adán hizo esto, dice, quisieron la gloria de Dios a través de él. Dios deseaba que Adán lo adorara a él, que lo alabara a él y que lo glorificara por las bendiciones que le había concedido. Este propósito se sigue manteniendo hoy, pues el propósito fundamental del ser humano es adorar y alabar y glorificar a Dios. Apunta, propósito número 1 es adorar, alabar y glorificar a Dios. Ese es el propósito fundamental de cada hombre que nace en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque ahorita mismo, escúchame, ahorita mismo en el cielo hay un espacio vacío. Una tercera parte de ángeles que se rebelaron junto a Satanás dejaron ese espacio vacío. Ese espacio tiene que ser llenado. Y en ese espacio vas a estar tú y yo. Y vamos a adorar perpetuamente por la eternidad a Dios. Es por eso que Satanás te odia a ti y a mí. Y es por eso que Satanás se ensaña contra los adoradores. ¿Por qué? Porque los adoradores desde la tierra tienen una posición jerárquica poderosa. Porque la adoración tiene el poder para romper y destruir. La adoración tuvo el poder para que las ruinas o para que los muros de Jericó se cayeran. La adoración tiene el poder para que en el tiempo, cuando el sacerdote entraba al tabernáculo y se juntaba en la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo y trayera el incienso y trayera el aceite, que ahora significa adoración, dice que la presencia que estaba adentro se acercaba hasta la cortina porque el sacerdote traía estos inciensos. ¿Y qué significa incienso? Adoración. O sea que la adoración tiene el poder de atraer a Dios. La adoración tiene el poder de destruir. Y si tú no eres un adorador, déjame decirte de que estás corriendo esta carrera con una sola pierna. Estás corriendo esta carrera con un solo pie. Y estás corriendo esta carrera que das un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás. Tienes que convertirte en un adorador. Por eso, como le decía David, alma mía, alaba al Señor, adora al Señor. Porque David entendía de que él tenía que adorar y que alabar a Dios. Porque eso lo dimensionaba, eso lo conectaba. Eso hacía que el propósito en la tierra del reino de los cielos en su vida se cumpliera. Y que el propósito eterno para la cual cada uno de nosotros fuimos llamados se consumiera. Porque si en la tierra tú no estás acostumbrado a adorar a Dios, si en la tierra tú no eres un adorador, tenlo por seguro que en el cielo menos lo vamos a hacer. Porque en la tierra por lo menos tú duermes, tú comes, tú inviertes tu tiempo en algunas otras cosas, tienes que trabajar. Pero en el cielo no. Dice que en el cielo las lágrimas van a ser secas, que en el cielo no va a haber tristeza, que en el cielo no va a haber fatiga, porque no va a haber cansancio. Por lo tanto, no va a haber necesidad de descansar, sino que vas a estar 24/7, o mejor dicho, eternamente adorando a Dios, o vas a estar eternamente llenando ese espacio que está vacío, que está preparado para ti y para mí.
Y si ahorita mismo tú quieres ser un adorador, dice el Espíritu Santo: alma mía, alaba al Señor. Alma mía, lléname de tu presencia para que yo pueda concebir y consumir el propósito tuyo aquí en la tierra. Porque el propósito número 1, como te acabo de decir, que lo apuntaste, es adorar y alabar y glorificar el nombre de Dios. Ese es el propósito número 1 que tú tienes que entender, que tú tienes que seguir y estar claro de eso. ¿Sabe lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18? Nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quizás cuando tú escuchas esto, así simplemente oren. También te dice: cumple la voluntad de Dios. Te dice todas estas cosas. Cuando escuchamos muchas veces estas cosas, alégrense, oren, den gracias a Dios, se escucha como una amonestación o se escucha como una exigencia. Pero cuando le añadimos los adverbios, se convierte en un reto. Evidentemente se convierte en algo que aumenta el desafío. Ya no es simplemente una religión que tú oras simplemente porque bueno, hay que orar, o que tú le das gracias a Dios por lo que tienes, porque bueno, me dicen que tengo que hacerlo. Cuando tú le añades los adverbios que dicen estad, adverbio 1, sin cesar, 2, en todo, número 3, el nivel de exigencia aumenta y por lo tanto el nivel de la manifestación del propósito de Dios también aumenta y te catapulta a un nivel superior. Si hoy tú pensabas en tu mente de que tú tenías que orar, de que tú tenías que hacer todas estas cosas por obligación, déjame decirte que estábamos perdiendo el tiempo, porque realmente esto es un poder, porque realmente esto es una herramienta que te acerca cada vez más a subirte en esa cruz, a morir a ti mismo, y que el velo sea rajado en tu vida y que tú tengas entonces acceso, que tú tengas, oye bien, acceso, escúchame bien, acceso al propósito de Dios en la tierra. Esto es lo que Tesalonicenses nos quiere decir: para con vosotros en Cristo Jesús. Apuntaste el primer principio o el primer propósito de la creación de la humanidad. Segundo, Dios creó a la humanidad para manifestar su gloria a través de él. Antes que Adán cayera en pecado, escucha, antes que Adán cayera en pecado, dice, el hombre no tenía que preocuparse por lo que habría de comer o qué habría de vestir o por dónde habría de dormir, ya que Dios había provisto por todas sus necesidades. Ya todo esto estaba, digamos así, rellenado, ya todo esto estaba garantizado. En el momento ese donde se le está hablando a Adán, precisamente. Pero mira lo que nos dice Mateo 31:33. Nos dice así, vamos a buscarlo rapidito. Mateo 31:33. Búscale conmigo. Mateo 31:33. Digo, Mateo 6. Ahora sí, Mateo 6, 31:36. Ahora sí, Mateo 6, 31. Mateo capítulo 6 del versículo 31 al 33. Dice así: no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, mas porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Dios, nuestro Padre Celestial, sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, o en otras palabras, sino que busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. O en otras palabras, lo que te quiero demostrar aquí
es que no debemos poner a Dios por encima, o debemos poner a Dios primero y no afanarnos como sucedía en el tiempo de los reyes estos que atacaban al pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban confiados en sus naves, ellos estaban confiados en sus carros como los egipcios, ellos estaban confiados en cada una de las cosas que ellos tenían, y según eso ellos consideraban de que basado en todas esas cosas es que estaba su poder, porque el mundo cataloga al hombre según sus títulos, según cuántos idiomas habla, según su conocimiento intelectual, según su posición en el gobierno, o su posición en su trabajo, o la riqueza que tiene, o los bienes que tiene, o cómo se aparenta ver, o su apariencia física. Esa es de la manera en que el mundo cataloga la grandeza del hombre. Pero fíjate, el mundo o el reino de Dios no lo cataloga así. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que el mundo intenta sobreponerse sobre Dios en estas cosas, Dios los humilla, Dios los arrastra por el piso, como lo hizo con los egipcios. Tenían sus carros, por eso que la Biblia dice, ellos vienen con carros y con espadas y con escudos, mas nosotros venimos en el nombre de Jesús, mas nosotros venimos en aquel que nos ha enviado. Esa es la diferencia de tu poder con el poder del mundo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Faraón intentó cruzar el mar, dice que el mar se cerró y los consumió a todos. Todos se hundieron, todos se ahogaron allí, todos se fueron a la porra, todos se fueron. Pero los que cruzaron, dice que sus pies cruzaron y llegaron al otro lado y sus pies estaban secos. La diferencia en creer primeramente en lo eterno, primeramente en la verdad, porque era de locos creer que el mar se iba a abrir. Era inconcebible creer que ese mar iba a abrirse en dos paredes. Eso era una locura. Era imposible de creer eso. Pero los que creen en Cristo, los que creen en Él, alcanzarán la vida eterna. Si tú crees en esta locura, como dice Pablo, para el mundo esto es locura, pero para nosotros es poder, es poder, es poder de Dios. Así que alimenta tu fe, alimenta tu vasija de fe, alimenta tu ánimo, porque ojo lo que te acabo de decir, como te dije antes, Dios creó a la humanidad para manifestar sus glorias a través de Él. Antes que Adán cayera en el pecado, el hombre no tenía de qué preocuparse, o qué habría de vestir, o por dónde habría de dormir, ya que Dios le había provisto esto. Jesús afirma en esto que todas las necesidades del hombre son suplidas. Por tanto, nuestra primera prioridad debe ser buscar el reino de Dios y su justicia. En consecuencia, debemos entregarnos a Dios y dejar que Él haga su voluntad a través de nuestras vidas, ya que así manifestaremos su gloria y Él recibirá su poder. Esta es la segunda, o este es el segundo propósito de Dios para su creación. Que tú permitas, por encima de cualquier amenaza, por encima de cualquier tentación, por encima de cualquier obstáculo, por encima de todo, de que tú primeramente pongas tu fe en eso. Y esa es una de las maneras en que el mundo después ve el poder de Dios, porque el mundo vio cuando tú no tenías nada y de tener nada estabas pasando un problema, o yo no sé por lo que tú estás pasando. El mundo, después de verle en lo que tú estás viviendo hoy, en las circunstancias en las que tú estás, en esa enfermedad en la que estás metido, en esa situación moral y social en la que estás, en esa acusación que el gobierno te ha puesto, en ese litigio, en esa ofensa que te han dado, cuando el mundo piensa de que te ha vencido, en lugar de tú defenderte con tus manos, tú te defiendes primero creyendo en Dios, primero creyéndole a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si Dios tiene cuidado de las aves, de alimentarlas, ¿cómo no va a tener cuidado de alimentarnos y de tener cuidado de nosotros? Por lo tanto, primero, o por encima de eso, trata o asegúrate de tener primero a Dios por encima, o ponga a Dios, o mejor dicho, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo que yo te quiero decir es que tiene más valor creerle
a la voluntad de Dios que creerle a lo que tus ojos físicos ven. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Dios, en comparación a lo que tus ojos físicos ven, la voluntad de Dios es eterna. La voluntad de Dios es para siempre. Pero lo físico se muere. Lo físico puede cambiar. Lo físico puede manipularse. Lo físico está sujeta a la corrupción. Lo físico está sujeto a la voluntad del hombre. Pero la voluntad de Dios es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. No cambia porque es eterna. Y si tú te fías en eso, tienes la victoria asegurada. Y por lo tanto, tienes la capacidad de demostrar el poder de Dios o ser el propósito de la creación de Dios en la tierra. Propósito número 3. Dios creó a la humanidad para poder compartir su amor. Dice la escritura de Dios. Dice que Dios es amor en Juan capítulo 8. No solo que Dios tiene amor, sino que Él es amor. ¿Tú sabes por qué hay muchas personas de que no pueden perdonar cosas? Yo te hago la pregunta. ¿Tú has conocido a alguien o crees que es fácil perdonar a alguien que asesinó a un hijo tuyo o asesinó a tu mamá? ¿O tú crees que es posible perdonar a alguien que se robó algo tuyo? ¿O tú crees que es posible perdonar a alguien que te difamó? ¿O tú crees que es posible perdonar a alguien que te metió injustamente en la cárcel? Es difícil perdonar a alguien así. Pero ¿sabes qué? Dios sí lo puede perdonar. ¿Sabes por qué? Porque el perdón es un poder. Quiere decir que cuando nosotros no podemos perdonar, estamos escasos de ese poder. ¿Y tú sabes cuál es el alimento del poder del perdón? El amor. ¿Y tú sabes Dios a través de quién manifiesta su amor? A través de Jesús. Y cuando en tu vida está Jesús, tú puedes tener la capacidad no solamente de perdonar, también vas a tener la capacidad de tener el primer propósito, que es adorar a Dios, de que es seguirlo a Él. Y el segundo propósito, de que es creerle a Él por encima de todas las cosas, de que es seguirlo a Él por encima de todas las cosas, de que es creer en su locura sobrenatural por encima de lo real, de lo físico, de lo tangible, de creer en todas estas cosas. Eso es verdaderamente lo que el Espíritu Santo hace en tu vida y te perdona de ser un hombre que no creía en todo esto y te introduce en esta verdad. ¿Cómo Dios puede perdonar a un hombre vil, a un hombre que no tenía acceso? ¿Cómo Dios pudo perdonar a Pablo, hombre que persiguió a los cristianos, hombre que persiguió a su pueblo? ¿Cómo Dios no solamente lo perdonó, sino que lo dimensionó y lo catapultó a ser el enviado para los gentiles? Y fue al hombre a quien se le reveló el Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué Dios hizo esto? Porque el perdón de Dios lo alcanzó. ¿Y tú sabes cómo Pablo lo experimentó? Pablo lo experimentó cuando pudo ser sanado de su ceguera, cuando estando ciego, un hombre que era en ese momento pueblo de Dios, que Pablo si quería lo podía matar. Pablo si quería lo podía en ese momento asesinar porque tenía carta. Pablo tenía carta para matar a esta persona que lo fue a buscar, pero no lo mató. ¿Sabes por qué? Porque pudo ver en este hombre, si no me equivoco se llamaba Ananías, pudo ver en este hombre la gracia y el poder de Dios, o mejor dicho, pudo ver el amor. De la misma manera cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel, cuando tembló y las cadenas fueron rotas y las celdas fueron abiertas, dice que el carcelero iba a huir, porque en ese entonces cuando un carcelero dejaba escapar a un preso, dice que el preso, o mejor dicho, el carcelero tenía que pagar la fuga de este preso con su vida. O sea, mejor huye o mejor escapa porque tu vida está en peligro. Y cuando este carcelero iba a huir al ver lo que estaba sucediendo, ¿sabe lo que le dijo Pablo? Aguanta, no te vayas para ningún lado. Aquí estamos todos, nadie se ha ido, porque te amamos, porque queremos que tú no te quites la vida.
Aquí estamos todos. Aquí estamos nosotros sacrificándonos. Aquí estoy yo sacrificándome. Aquí estoy yo escuchando, levantándome en la madrugada, orando. Aquí estoy yo sacrificándome, haciendo muchas cosas por el evangelio, haciendo muchas cosas, creyéndole a Dios por encima de cualquier cosa humana, porque precisamente toda esta gente se podía ir huyendo, podían escoger la libertad en ese momento, pero prefirieron demostrar el reino de los cielos, prefirieron por encima de todas esas cosas demostrar el amor de Dios, y el amor de Dios alcanzó a este carcelero que le dijo: yo también quiero eso. Y cuenta la historia de que este carcelero fue uno de los hombres que fue bautizado con el Espíritu Santo. Poder de Dios, lo que hace cuando un hombre entiende cuál es su propósito o por la cual fue creado. Pablo y Silas lo entendían, David lo entendía, Josué lo entendía, Daniel lo entendía. Por eso es que Daniel le dijo: ninguno de nosotros nos vamos a inclinar a la estatua. Y no les importó, y por eso fueron echados al horno de fuego. No les importó. Y al no importarle, fueron tanto echados al pozo de los leones, y también fueron echados al pozo, al horno de fuego. Y Dios los protegió, Dios los cubrió con su poder, porque nuevamente se evidencia de que lo sobrenatural está por encima de lo natural. Porque evidentemente en una cueva donde habían leones, cualquiera otra persona, a esos leones se los hubieran comido, hubieran muerto, pero a Daniel no. O evidentemente cuando fueron echados al horno de fuego, cualquiera hubiese muerto, pero ni Daniel ni sus amigos murieron. ¿Sabes por qué? Porque en medio de ellos estaba el Espíritu Santo. Dice que ellos estaban bailando, y que el rey pudo ver de que no estaban muertos, de que algo se escuchaba dentro del horno. Incluso mandó a sus sirvientes a revisar, pero cuando los sirvientes se acercaron a la puerta del horno, dice que inclusive estos sirvientes fueron consumidos. Imagínate el poder de Dios demostrándose en ese momento. En otras palabras, todo aquel que no estaba bajo la cobertura del Espíritu Santo, o todo aquel que no tenía a Jesús o la sangre de Jesús en su corazón, iban a ser consumidos, porque en ese momento no era un simple fuego que estaba allí merodeándose, era la presencia de Dios, era el poder de Dios. Por eso es que cuando Moisés se encuentra con la zarza encendida, en la zarza encendida le dice a Moisés: Moisés, quítate la sandalia, porque en el lugar en donde estás es santo, de lo contrario vas a morir. Quítate la sandalia. Por eso es que estas personas, cuando estaban allí adentro, Daniel y sus amigos no murieron, porque estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos del poder de Dios. Pero los que no estaban llenos del poder de Dios murieron, como aquellos que se acercaron al horno de fuego. Lo que hoy yo te quiero decir a ti es que el propósito de Dios te catapulta a dimensionarte, te catapulta para que el mundo vea, para que tú seas testigo de la gloria y el reino de Dios en la tierra. Anímate, anímate. Yo de verdad hoy te invito a que tú recobres fuerza. Yo de verdad hoy te invito a que tú recobres ese orgullo de ser hijo de Dios, a que tú le digas al sistema: ya no creo más en ti, ya no creo más en ti. Ahora el Señor de mi vida se llama Jesús. Ahora el Señor de mi vida se llama Jesús, y en Él voy a confiar primero. Por eso es que en el principio número 3, toda persona cuando confía en Dios primero tiene la capacidad de tener amor, tiene la capacidad de poder demostrar el perdón. ¿Sabes por qué? La Biblia nos lo dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. Y cuando en tu vida tú recibes el perdón de Dios, te conviertes en una persona que perdona, te conviertes en una persona que te preocupas por el otro, que te preocupas por la familia de aquella persona. Y ahora no te preocupas en salir huyendo a esos amigos que te guiaban a la maldad, que te guiaban al desperdicio, que te guiaban al sepulcro. Ahora te preocupas para que también ellos conozcan lo que ahora tú conoces y que te ha hecho libre. Esa es la diferencia. Y para eso tú fuiste creado.
Ese es el propósito de la creación de Dios, de sus hijos. Ese es el propósito. Por eso tú y yo estamos aquí viendo esto, porque está siendo entrenado para ese propósito. Ven, repite conmigo ahora. Yo quiero que tú repitas conmigo en voz alta lo siguiente. Repite conmigo ahora. Levanta tu mano. Si tienes ahí a alguien al lado contigo, si tienes a alguien ahí contigo, tómale la mano y repite conmigo así. Amado Padre Celestial, reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Me arrepiento de todos mis pecados y voluntariamente confieso a Jesús como mi Señor, y que Dios Padre lo resucitó de entre los muertos. Jesús, te pido que entres en mi corazón y cambies mi vida. Renuncio a todo pacto, repite, renuncio a todo pacto con el enemigo, con el mundo y con la carne. Y ahora hago un pacto nuevo, repite, contigo Jesús, para amarte y servirte todos los días de mi vida. Si hoy muriera al abrir mis ojos, Señor, sé que estaré en tus brazos. Amén, amén, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, Padre, por cada persona que hoy ha entendido, Señor, cuál es su propósito en esta vida. ¿Cuál es el propósito por la cual nació en esta vida? ¿Cuál es el propósito que lo dimensiona a darle sentido a su vida? ¿Cuál es el propósito que lo dimensiona a entenderte? Que primeramente es buscarte a ti, adorarte, alabarte, estar cerca tuyo. Y que por segundo es creerte a ti por encima de todas las cosas, que es demostrar el reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios le dice a la gente a través de Pablo, póngase la armadura espiritual, le dice el yelmo, los zapatos del evangelio, la espada de la fe, la espada de la palabra, el escudo de la fe. Cuando le dice todas estas cosas, en ningún momento te menciona nada en la espalda. ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes que huirle a Satanás, sino que él va a huir. Tú no tienes que huir de Satanás, porque mientras tú estés cerca de la presencia de Dios, adorándolo, alabándolo, la Biblia nos lo dice: buscad a Dios por encima de todas las cosas, sométanse a Dios, resistan al diablo y él va a huir. Tú no eres el que tiene que huir. No huyas de la adicción, no huyas del vicio, no huyas del problema, no huyas de eso, sino que entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios. Confía en Él primero, antes que todas las cosas. Entrégale tu tiempo primero. Entrégale el tiempo de oración. Entrégale el tiempo de la lectura de la palabra. Entrégale cada semana de tu vida asistiendo a su iglesia. Asistiendo, y no solamente asistiendo, sino comprometiéndote, involucrándote en el reino de los cielos aquí en la tierra. Y no solamente con eso, sino también con tus recursos, demostrándole a Dios que todo lo que tú tienes es porque Él te lo ha dado, con tu tiempo, con tu ofrenda, con tu primicia, con tu honra. Y no solamente con eso, sino con tu decisión, con lo que decidas, poniendo a Dios encima de todas las cosas. Cuando tú hagas esto, hombre, mujer, tú vas a tener, escúchame bien, vas a ser un ejemplo de testimonio en la vida. Vas a ser un ejemplo de testimonio, tanto para ti, tanto para tu familia, para los que eran tu enemigo y para el mundo entero. Por eso Jesús se lo digo: esperen aquí, esperen el Espíritu Santo, y después vayan y lleven el Evangelio a Jerusalén, que eres tú, a Judá, que son tu familia, tu vecino, a Samaria, tus enemigos, como le dije antes, y después a todo el mundo. Llénate del poder de Dios hoy. Llénate de ese poder. Y por último, el último propósito, como ya lo mencionamos, eres un embajador, un testigo, un testimonio de que vale la pena, óyeme bien, de que vale la pena creer y seguir a Dios. Creer y seguir a Dios. Porque ¿sabe qué significa seguir a Dios? Seguir a Dios significa pisar los mismos pasos que Él da.
Cuando tú estás en un lugar repleto de nieve, tú no sabes en qué lugar bajo esa nieve está hueco, o el hielo que está debajo es frágil, pero Dios sí sabe. Y Dios te dice: yo pisé aquí, 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 aquí. Tú da los mismos pasos y no vas a estar perdido tratando de ver por dónde coger, sino que ya sabes dónde pisar, dónde tienes que ir, hasta cruzar al siguiente lado. Y cuando cruces al siguiente lado, vas a cantar el himno de victoria que cantó el pueblo de Dios, y el mismo himno de victoria que cantó o que va a cantar los 144,000 cuando el ángel de Dios los salvó y fueron dignos también de entrar en el día del reposo. Canta el himno de victoria hoy, canta el himno de victoria hoy, canta el himno. Ese himno de victoria tú lo cantas cuando tú practicas esto. Cada vez que tú practicas esto, que tú lo adoras, que tú crees en Él, que tú le das tu tiempo, que tú te conviertes en el propósito de la creación de Dios, tú empiezas a cantar ese himno. Y cuando lo estás cantando, la gente lo escucha y se lo aprende. Y mucha gente también se lo va a querer aprender, porque tú te has convertido entonces en el propósito de la creación de Dios. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Yo te invito a que compartas este mensaje con otros, a que no lo dejes hasta aquí, que lleves esta palabra a otras personas que lo necesitan escuchar. Se va a quedar aquí por 24 horas en vivo, y también lo vamos a subir en la plataforma de YouTube. Pero compártelo. Sé la herramienta de Dios en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Le enviamos un saludo ya a cada una de las personas que estuvieron aquí atentos viendo este en vivo, a las redes, a la Casa Brazos Abiertos, hasta Houston, hasta Miami, Costa Rica, Chile, a Angie, Venezuela, allá en Chile, Lorena, Los Cáceres, en Colombia también Los Cáceres, también allá en Costa Rica, Ariostin y su esposa Priscila, les amamos mucho, hasta Houston. A todas las personas en España también les enviamos un gran abrazo de parte de esta casa del apóstol y la profeta, sus pastores, sus ancianos, sus líderes y cada miembro que pertenece a esta casa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.